Entonces, ahí hago una descripción del hecho. Si no hago eso, si digo nomás, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien grosero, no estoy describiendo el hecho, ahí puede garantía, me puede decir, usted califica. Ese es no precisamente el rechazo, sino lo que le dice es, y acá hay una gran discusión, inclusive se llega hasta la Corte por inconstitucionalidad, cuando dice que, cuando un defensor dice que la imputación está mal hecha. Fíjense, que debe contener un acta de imputación. Olvídense el artículo, les voy a decir qué artículo es, pero olvídense porque a mí no me interesa que se me aprendan de memoria los números de los artículos, yo quiero que aprendan los conceptos. Acta de imputación, ¿qué debe contener el acta de imputación? Numeral 2 del 302. Describir sucintamente el hecho o los hechos que se le imputan. Describir sucintamente, tiene que describir el hecho. Esto yo participé desde un principio de la implementación del nuevo Código Procesal Penal y hubo mucho problema porque la gente decía, cometió lesión grave, cometió hurto, cometió homicidio y no hacía esa descripción sucinta de los hechos. Bueno, correcto, entonces... Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Por lo tanto, entonces, ahí claramente dice de la no privación de la libertad, artículo 11, nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediante las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. Aquí ya estamos entrando al tema del principio de legalidad. Así, la ley no habilita que alguien pueda restringir tu libertad, no puede restringir tu libertad. Y el artículo 12, rapidito, dice de la detención y del arresto. Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delitos que merecen pena corporal. Toda persona detenida tiene derecho a, y enumera los derechos. O sea, por ejemplo, que se le informe en el momento de la detención, la causa de su detención. ¿Vieron las películas norteamericanas? Usted tiene derecho a permanecer callado, etcétera, etcétera. Bueno, eso hay que hacer. Que se comunique a los familiares, que se la mantenga libre comunicación, etc., y una serie de derechos. Aquí vamos a mencionar lo siguiente. En la Constitución, en realidad, aquí cuando habla de la detención y del arresto, no distingue, no dice cuando dice que tiene que haber orden escrita de autoridad competente. Es decir, nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente. Y nos dice, esto deja para que el Parlamento, para que el Congreso decida quién es la autoridad competente para ordenar, por ejemplo, una detención. Fíjese la gran tarea y la gran responsabilidad que delega en el Congreso Nacional el constituyente, porque nada menos que la determinación de la autoridad autorizada a ordenar nuestra detención queda a cargo del Congreso. ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué dice el Código Procesal? Rapidito. La detención es potestad del Ministerio Público, o sea, un fiscal. Esto se discute muchísimo. Uno dice, no, es más, yo confieso que siendo parlamentario, inclusive llegué a trabajar en un proyecto de ley para conceder esta facultad al juez. Es decir, que el juez sea el que ordene tu detención a pedido del fiscal, como pasa en otros sistemas. En otros sistemas, el fiscal no puede ordenar tu detención. El fiscal tiene que decir, mire, encontré estos hechos muy graves cometidos por Derlis Centurión. Señor juez, pido
que ordene su detención. En nuestro sistema no es así. En nuestro sistema, el fiscal directamente puede ordenar la detención porque esa es decisión del Congreso Nacional. Artículo 240 del Código Procesal Penal, que establece una serie de requisitos que debe reunir. Pero lo que quiero que ustedes sepan perfectamente es que el fiscal o la fiscala puede ordenar la detención. ¿Cuál es la otra forma de privación de la libertad? Está la aprehensión. Aprehensión. Se escribe A-P-R-E-H. Aprehensión de las personas. ¿Quién puede aprehender? ¿Quién puede aprehender? Y según nuestro código procesal, la policía. Esto es delicado. La policía puede privarte de tu libertad. No se llama detención, se llama aprehensión. Y dice, ¿en qué casos? Cuando sea sorprendida en flagrante comisión de hecho punible o cuando sea perseguida inmediatamente después de su comisión. Se entenderá que existe flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza policial, por la víctima o por un grupo de personas. Acá la policía puede aprehenderte. Por eso es que cuando dicen, no sé si ustedes habrán escuchado que dicen siempre que, por ejemplo, contra el EPP hay muchas cosas, muchas veces no pueden hacer nada, no los pueden matar porque no tienen orden. Ese es un absurdo. Esas personas están en permanente, cometiendo delito permanente. Entonces, están autorizados porque hay flagrancia. Fíjense, el Código Procesal dice claramente, dice, cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención y cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trata de casos en los que procede la detención preventiva. Bueno, alguien se escapó de la cárcel, ya saben, la policía los corre y lo aprehende, no lo detiene. Los priva de libertad, pero la figura es aprehensión. Y este último punto dice, cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en los que procede la detención preventiva, vamos a suponer, qué sé yo, alguien muere apuñalado en la esquina, viene la policía y se cruza con una persona corriendo con un cuchillo ensangrentado en la mano. Me parece que hay un indicio, ¿verdad? Claro. La policía no puede esperar, no puede decir, no lo detuve porque no tuve orden de detención, o sea, no lo aprendí porque no tuve orden de detención o porque no había flagrancia, sino o nada. Hay suficiente indicio o alguien es asesinado de 3, 4 balazos y la policía ahí cerca de ahí lo encuentra a alguien corriendo con una pistola en la mano. Ahí, en ese caso, la policía está autorizado a aprehender. Dice, pero no solo ahí. Escuchen lo que dice el Código Procesal. Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e impedir que el hecho punible produzca consecuencias. Es decir, yo le encuentro a alguien robando en la casa de mi vecino, lo puedo aprehender, estoy autorizado a aprehender. Y si se me escapa y lo voy corriendo por la calle y ahí aparece la policía tiene que aprehenderlo. Eso lo autoriza expresamente el Código Procesal Penal. Esos son, pero muy taxativos. No es que uno tiene que inventar después otros supuestos de aprehensión posible por parte de la policía o de particular. Solamente en estos casos, principio de legalidad. Y la detención puede ordenar el Ministerio Público. ¿Es constitucional o no? Y yo no lo ataqué más por el lado de la constitucionalidad, sino que
creo que, por lo menos cuando planteé, que muchas veces también los fiscales utilizan la posibilidad de detención para presionar a la gente. Entonces, me pareció nomás más acorde con nuestra Constitución, con las garantías constitucionales, con las garantías propias del debido proceso, que tratándose de algo tan grave como la privación de la libertad, que antes de ejecutarse esa privación de libertad puede haber un control mínimo, por lo menos, por parte por parte del juzgado. Ese era el sentido de mi planteamiento, pero en definitiva, como dije al principio, la Constitución dejó a criterio de los del Parlamento la posibilidad de ordenar, de definir quién va a ser o cuál va a ser la autoridad que tenga la posibilidad, la facultad de privar a alguien de su libertad. La inviolabilidad de la defensa y juicio y los derechos procesales. Bueno, esto es clave. O sea, no puede haber debido proceso sin la posibilidad de una defensa efectiva. Acuérdense, chicos y chicas, es defensa efectiva, no es decir, le designamos un defensor y el defensor público y no se va luego de su problema. No, tiene que ser defensa efectiva, defensa que funcione, defensa real. El artículo 16 de la Constitución en ese sentido es clave, es definitorio. Y dice lo siguiente: la defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Esto es muy importante. Esto está en concordancia también con el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, la defensa en juicio de las personas es inviolable. Esto hay que construir también. ¿Qué implica una defensa efectiva? Ahora, nosotros tenemos que resolver en la Corte, por ejemplo, casos de acusados que plantearon la nulidad de la acusación porque, perdón, la nulidad de la apertura de la causa a juicio, porque por la pandemia ustedes saben que no podíamos tener contacto físico y se realizaron algunas audiencias vía telemática. Y entonces algunos defensores dicen, acá la defensa efectiva implica que tiene que el defensor estar físicamente con su defendido y por lo tanto ahí hay una violación de la defensa en juicio. Las Naciones Unidas hace poco tiempo emitió un llamado de atención al Estado plurinacional de Bolivia porque hay una expresidenta que está siendo juzgada y precisamente se dio esta situación y ella se quejó que de esto, de que no le permitieron estar acompañada físicamente de su abogado defensor, sino que fue vía telemática. Entonces, desde Naciones Unidas dijeron al Estado boliviano, atienda esto, aquí hay una afectación del derecho a la defensa en juicio. Bueno, casos similares tenemos que resolver en la sala constitucional. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. O sea, competentes, independientes e imparciales. Este concepto de imparcialidad también es de singular importancia. El juez tiene que ser imparcial, por eso es que inclusive en los juicios orales hay mucha reticencia a que los miembros del tribunal pregunten más de la cuenta, sobre todo al acusado, porque tiene que haber igualdad de armas. Acá la acusación, fiscalía, acá la defensa. Tienen que debatir entre ellos. Y el juez, para mantener su imparcialidad, dice algunos, no tiene que preguntar, tiene que, salvo algunas preguntas aclaratorias, pero que tiene que mantener su imparcialidad. Y este es el sentido
del sistema acusatorio. Por eso es que los jueces, por ejemplo, se llaman jueces de garantías, como bien dijiste, Darío. Son jueces de garantía. Ellos no pueden investigar. Ellos lo que hacen es controlar el respeto a las garantías procesales. Tiene que ser imparcial. ¿Por qué? Por mandato constitucional. Por eso, por ejemplo, hay un cuestionamiento al jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es la entidad que juzga a los jueces, a los magistrados y las magistradas que no sean ministros de corte, pero los ministros de corte pueden ser destituidos solamente vía juicio político. La corte no puede destituir a un miembro. Aprovecho la ocasión porque ahora hay mucho cuestionamiento hacia la corte, porque hay sectores que permanentemente están diciendo cómo no lo van a destituir a un miembro que algunos sostienen que está salpicado por hechos irregulares. Entonces nos dicen, no puede ser, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace la Corte? ¿Cómo puede permitir esto? Y en realidad la Corte no tiene potestad de destituir a ninguno de sus miembros. La destitución de un ministro de Corte solamente es posible vía juicio político. Lo que nosotros hacemos es elegir nuestras autoridades, ¿verdad? Los ministros de Corte elegimos cada año al presidente y 2 vicepresidentes que forman el consejo que administra durante un año todo lo que es la Corte, todo lo que es el Poder Judicial, pero en realidad está en la administración cotidiana, pero que finalmente es el Pleno de la Corte el que termina aprobando o desaprobando cualquier medida. Pero no, la Corte no puede destituir a ninguno de sus miembros. En todo caso, puede cambiar de presidente, de vice, eso, pero destituir, quitarle la condición de ministro, no puede, no pueden hacer los otros ministros con uno de sus colegas. Bueno, y en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el jurado puede iniciar de oficio o sea, el jurado puede investigar a un juez y después juzgarlo. Es decir, el jurado de enjuiciamiento puede iniciar una investigación contra un magistrado y después el propio jurado juzgar su investigación. Pero algunos sostenemos claramente que ahí hay una violación de este principio constitucional de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque pasa a ser realmente juez y parte. O sea, es muy difícil. A ver, pónganse ustedes en el lugar de imputado o de imputada. ¿Qué pasa si la autoridad que les imputa, que les investiga, tiene que decidir si les condena o no? No hay ahí imparcialidad. Claramente no hay imparcialidad. Y los derechos procesales. Los derechos procesales, otro artículo de importancia extraordinaria, columna vertebral, no solamente del debido proceso, sino de todo el sistema, de todo nuestro ordenamiento constitucional, es el artículo 17 de la Constitución. Les leo rapidito. Esto también está vinculado con el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dice el artículo 17 sobre los derechos procesales? Dice, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a, y aquí me detengo en lo siguiente. En el proceso penal, ahí no hay problema, dice claramente la Constitución, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción. Y aquí ya hay esto es campo para un gran debate. Por ejemplo, algunos sostienen que estos derechos procesales no rigen para el enjuiciado políticamente. Nosotros en el Parlamento intentamos varias veces reglamentar el procedimiento